Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. ¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro. Compartimos con usted un nuevo encuentro con información para el hombre de campo. Y en esta oportunidad el programa comienza con una nota que puede llegar a ser interesante para muchos productores que han cultivado garbanzo en el marco de esta campaña de cultivos de invierno. ¿Por qué? Porque lamentablemente ya se han detectado algunos campos, algunas parcelas, a partir del control que realizan profesionales del Laboratorio de Fitopatología perteneciente a la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Católica de Córdoba, que tienen algunas manifestaciones de rabia. Usted sabe que la rabia en el garbanzo es prácticamente letal para la planta, con pérdidas que pueden llegar a ocasionar obviamente numerosos problemas y dolores de cabeza para cada uno de los productores. Uno de los referentes de este laboratorio de fitopatología es el ingeniero Gustavo Guerra. Con él hablamos, nos dio algunas precisiones respecto a las muestras que han recibido con estas manifestaciones de rabia y por sobre todas las cosas recomendó monitoreo y también el control en algún caso preventivo, pero obviamente con una supervisión bien adecuada acerca de lo que se debe hacer en ese tipo de casos. Aquí el testimonio del ingeniero Gustavo Guerra. Llega al norte cordobés de Color Pinturerías. Colores preparados a su gusto. Todo tipo de pinturas para obras sintéticas e industriales. Somos Kimex, especialista en impermeabilizantes para techos y ladrillos. De Color Pinturerías. En Jesús María, Pedro J. Frías Norte 231, esquina San Luis. Bueno, Gustavo, contanos, ¿han detectado algunas manifestaciones de rabia en garbanzo en el norte de Córdoba? Sí, Julio. Empezamos el viernes con unas llamadas y unas muestras y de golpe, para sorpresa nuestra, comenzamos a ver ya fructificaciones de ascoquita. Entonces pudimos determinar fehacientemente de que estábamos en presencia de rabia, ¿no? Bien. Y llama la atención que sea tan temprano porque apenas se ha terminado de sembrar. Sí, llama mucho la atención. Las plantas estaban muy pequeñas, con algunos síntomas también de que habían sido afectadas por la helada, y quizás haya sido eso el motivo por lo cual ascoquita entró un poquito antes de lo que podríamos estar esperando. O sea, nosotros esperábamos para una primavera y resulta que al inicio de invierno nos sorprende con las primeras manifestaciones sintomáticas en tallos lastimados y no tanto en hoja. Con lo cual, bueno, hace que tengamos que tener mucho más cuidado al momento de monitorear el lote y buscar realmente los síntomas de la enfermedad. ¿Cómo lo encuentra un productor que esté revisando los cultivos? ¿De qué manera se puede ver en la planta? Va a encontrar lesiones sobre los tallos, principalmente, y alguna hoja puede comenzar a dar algunos síntomas, esos síntomas que eran lesiones blanquecinas en forma de medianamente de ojo sobre los propios foliolos de la planta. Entonces, tiene que tomar mucho tiempo para hacerlo. Si bien la condición climática hoy puede que aletargue un poco el ciclo del patógeno, no quiere decir que no esté presente. Creo que la importancia de este primer ataque, independiente de que vayan a hacer algún tipo de manejo según les recomiende su asesor, está básicamente en verla. Si está en el lote ya, tener cuidado para los próximos momentos, o sea, para cuando vengan mejores precipitaciones, cuando venga un poco más de ascenso de clima y comience la etapa de fructificación. ¿Qué tratamiento se puede hacer ahora con esto que ha ocurrido? Bueno, a nivel de tratamiento, básicamente yo creo que lo que tienen que hacer es empezar a buscarla para encontrarla dentro de los lotes. Bien. Después de eso, el asesor verá realmente qué puede hacer, o sea, si aplican, si no aplican. Sabemos que el manejo químico es totalmente apropiado, pero también sabemos que estamos en una etapa en donde no hay volumen de planta para tener una buena localización de nuestra aplicación. Por lo tanto, vamos a tirar mucho al piso. O sea, vamos a estar tirando productos y no vamos a llegar quizás a la planta con la calidad de aplicación que tenemos. Entonces, en caso de hacer tratamiento, lo más recomendable es ajustar la aplicación. O sea, la técnica de aplicación va a ser fundamental para poder poner el producto donde nosotros queremos, que es en la planta. Y la planta está con muy poco desarrollo. Por lo tanto, hay que tener más cuidado que muchas otras veces en donde
Podemos pasar a mayor velocidad, podemos pasar con menos litros. Acá tenemos que mejorar la gota, tenemos que mejorar el volumen, tenemos que mejorar la velocidad. Mucho más efectivo. Esto es lo que nos pone realmente en la punta de lo que tenemos que hacer. O sea, tenemos que usar toda la tecnología que tenemos para poder llegar a donde nosotros queremos llegar. Y recordar que la rabia puede aniquilar un lote completo de garbanzo. La rabia es la enfermedad más importante en el mundo para garbanzo. Por lo tanto, hay que tener toda la precaución que se pueda tener. El manejo correcto es primero verla, no salir a aplicar porque sí. O sea, también tenemos que estar considerando que las aplicaciones que son preventivas y fuera de tiempo, por ahí lo único que hacen es generar gastos económicos y gastos ambientales. Entonces hay que tener cuidado al momento de decidir una aplicación si el patógeno no está presente del todo. La recomendación, como siempre, es monitorear permanentemente el lote, recorrerlo. Sí, Iván, lo que hay que hacer es recorrerlo y en este caso hay que tomar mucho tiempo, ¿sí? Porque vamos a tener los primeros focos. La enfermedad, en la forma en que nos llegó con las muestras, no está homogénea en todo el cultivo. Por lo tanto, hay que caminarlo, hay que tomarse más tiempo que el que uno normalmente lo hace, porque la enfermedad amerita que lo haga y el cultivo también, obviamente. Bien. ¿Hay lugares puntuales donde vos ya tenés las primeras denuncias donde han visto? Bueno, nuestro foco de acción está aquí, está al norte de Jesús María, por lo tanto, a partir de acá, las condiciones han sido más o menos generales para todas partes. Creo que lo importante es empezar a caminar y ver con qué calidad de semilla sembraron los lotes. Hay que acordarse que Ascoquita va por la semilla, también quedó en el rastrojo. El año pasado tuvimos al final de ciclo un brote de Ascoquita que fue bastante interesante e importante, por lo tanto nos puede haber quedado inóculo ya propiamente en el suelo, propiamente en el rastrojo, propiamente en el lote de al lado, y con las primeras manifestaciones empezó a llegar. Y también lo pudimos poner con la semilla. Entonces, bueno, con más motivo, cada uno sabe lo que sembró, sabe la calidad que consiguió para sembrar y sabe a qué atenerse, a qué buscar, dónde buscar y en qué momento comenzar a realizar el manejo de la enfermedad. No fue fácil conseguir semilla, ¿no? En el momento de la siembra. ¿Puede ser ese uno de los motivos que productores hayan sembrado lo que podían tener al alcance? Puede ser, sin embargo, muchos hicieron control de su semilla. O sea, muchos no solamente se fijaron en el poder germinativo que tenía la semilla, en el calibre, sino que también hicieron control de sanidad. O sea, ver realmente si llevaba o no llevaba. Si bien son análisis que llevan mucho más tiempo y a veces el productor se asegura de que por lo menos lo que está poniendo no está yendo muy sucio, o si iba con algo de Ascoquita, podía pensar en un cura semilla para bajarle la potencialidad al patógeno. Bien. Las condiciones climáticas lamentablemente hacen que esto pueda llegar a extenderse. ¿De qué manera puede pasar a otros campos? Estos primeros lotes que han encontrado ustedes con rabia, ¿pueden llegar a difundirse a otros campos del norte? Yo creo que las condiciones hoy van a aletargar lo que es la explosión de Ascoquita que hace normalmente que en una semana nosotros tengamos multiplicaciones pero muy eficientes. Creo que hoy lo que vamos a tener es, con un clima que está siendo favorable para el cultivo, porque bajó la temperatura, no heló, pero se está manteniendo frío, el patógeno va a ir aletargado un poco. Lo importante de los primeros casos que encuentren dentro de los lotes es medir cómo va a venir el resto de la campaña. Si ya está presente, lógicamente no van a poder sacarle el lazo, digamos, van a tener que estarle encima al lote, viendo cómo evoluciona, tanto en el cultivo como en la enfermedad, y a partir de allí de decidir el manejo que le corresponda. Hoy quien hace garbanzo tiene muy buenos asesores trabajando con ellos, por lo tanto esa capacidad que tienen allí puesta va a ser la que le va a indicar: vamos a hacer aplicación, no vamos a hacer aplicación, vamos a usar esto, vamos a usar aquello, la hacemos cada tantos días o no la hacemos. O sea, yo creo que el monitoreo, como le decíamos recién, es más que fundamental para decidir aplicaciones. No podemos hacer aplicaciones porque sí nomás. Y la calidad de aplicación es la que define después que el producto sirva o no sirva, ¿sí? Son los puntos que hay que tener en cuenta. ¿Sabías que detrás de los alimentos de nuestra mesa está el campo? Proteger los cultivos es fundamental para que tengamos más y mejores alimentos. Por eso, apoyemos las buenas prácticas agrícolas para construir una agricultura sustentable. CASAFE, Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes.
Hasta allí el testimonio del ingeniero Guerra, vale la pena la recomendación. Por cierto, todo esto se resuelve ¿de qué manera? Bueno, con monitoreo. Es la única manera de poder prevenir en algunos casos, tratar en algún caso también la semilla, aunque ya está implantada es lo suficientemente tarde, y en algún caso también el control que se puede realizar con algún tipo de aplicación. Usted sabrá y podrá consultarlo con su profesional asesor. Lo importante es saber que ya se han detectado lotes con rabia en el norte cordobés. Nos vamos a la pausa. En instantes seguimos hablando de maquinaria y en este caso nos vamos a asomar a lo que ha pasado en el campo escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Aquí anticipamos el tema. Sociedad Rural de Jesús María, 70 años abogando por la sustentabilidad del norte de Córdoba. En el campo escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, el cabezal MDD 100 de Mainero estuvo presente para demostrar cuántas posibilidades tiene en cuanto a la cosecha de maíz, tras la pausa aquí en Mundo Agro. A vos, que cuando ves a una embarazada se te llenan los ojos de ternura y de amor por ese bebé en camino. A vos, que siempre estás dispuesto a cederle un asiento en el colectivo, a darle prioridad en una fila o ayudarla para que no haga esfuerzo de más. A vos, que siempre preguntás de cuánto tiempo está y si ya sabes si será nena o varón. A vos, queremos pedirte que si conoces a una embarazada sin obra social, le cuentes que el gobierno de la provincia de Córdoba lleva adelante el programa de protección de la embarazada y su bebé, una iniciativa que contempla la cobertura integral durante el embarazo, con controles prenatales gratuitos en prestadores públicos y privados, la entrega de medicamentos, el acceso a la asignación por embarazo que otorga la ANSES y el suplemento nutricional de leche entera fortificada para la embarazada. No siempre las futuras mamis tienen la posibilidad de informarse, pero hay un Estado que piensa en ellas. Vos podés hacer tu parte, avisándoles que pueden sumarse en farmacias y centros de salud adheridos, SUAC del gobierno de la provincia, en la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo, en cada comuna, municipio o ingresando a equidadympleo.cba.gov.ar. A las embarazadas sin obra social y a sus bebés por nacer, los cuidamos entre todos. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. En este segundo bloque de Mundo Agro vamos a asomarnos a una tecnología que ya conocemos, que tiene mucho renombre, que se ha logrado vender en varios países del mundo, que en Estados Unidos es un verdadero éxito y se ha convertido precisamente en un nombre en sí mismo. Se trata del cabezal de cosecha de maíz MDD 100 de Mainero, que ha sido una muy buena noticia para muchos productores, que ha cambiado la óptica en cuanto a la manera de cosechar maíz y que ha tenido sus frutos en cuanto a lo que significa la venta de este tipo de cabezales. Vamos a hablar con uno de los responsables de esta tecnología que estuvo presente en el campo escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Por qué decimos que es importante? Porque en esa jornada donde se habló de cosecha, de molienda de granos, también de embolsado, por supuesto el tema de la cosecha y el cabezal MDD 100 fue precisamente una de las muy buenas noticias a la hora de el trabajo que pudieron ver a campo estudiantes y técnicos. Aquí el testimonio. Sociedad Rural de Jesús María, 70 años abogando por la sustentabilidad del norte de Córdoba. Sí, Mariano está presente en esta jornada de la Universidad Nacional de Córdoba con el cabezal MD100. Con este cabezal se inauguraron estas jornadas allá hace unos 3-4 años
y es un orgullo seguir participando con el cabezal, porque a pesar del paso del tiempo, como te decía, 3, 4 campañas, esta es la 4ª campaña de vida comercial del cabezal, sigue teniendo la misma vigencia que tuvo el primer día. Sigue siendo el único cabezal hoy por hoy disponible comercialmente en el mundo, capaz de cosechar en cualquier distancia y en cualquier dirección, y eso lo hace único y el preferido por los productores y contratistas no solo de aquí, sino de varios países en el mundo. El cabezal se comercializa, básicamente nuestro principal mercado sigue siendo el mercado interno, pero se comercializa en Sudáfrica, en Australia, y nuestro principal mercado, o el principal mercado objetivo, es Estados Unidos y Canadá. Y realmente con un éxito que nos sorprendió hasta el más optimista de los nuestros. Fue realmente la puerta de entrada a mercados que nos estaban vedados o esquivos, y la entrada fue por la versatilidad que tiene y por sus cualidades de poder cosechar como es el título del cabezal, en múltiples distancias e indirecciones, y también en adaptarse a una muy amplia gama de condiciones de cultivos, incluso cultivos como este que están caídos, que es donde el cabezal mejor puede expresar la diferencia que tiene respecto de los demás cabezales existentes en el mercado. Inclusive hasta hay videos en Estados Unidos donde han cosechado en campos nevados. Sí. En realidad esa condición es una condición absolutamente extrema, porque la campaña de Estados Unidos y Canadá es muy cortita. Y bueno, cuando termina esa campaña de cosecha, arranca la nieve y ya se pone bastante complejo la condición, porque la nieve, cuando entra algo de nieve en la máquina, se moja, se derrite, y se pone bastante complejo para la cosechadora el hecho de procesar ese grano que vino acompañado de nieve que se derritió. En esa condición tenés que ser muy bueno con el maicero para que solamente entre la espiga y entre la menor cantidad de material distinto que grano, incluida la nieve en ese material distinto que grano. No es fácil cosechar en la nieve, por eso los videos son tan impactantes, y realmente es muy poco común verlo. Hemos subido un video de cosechando en Canadá, en el norte de la zona agrícola de Canadá, el 24 de mayo, un cultivo que tenía ya casi 7-8 meses de pasado. Ya había pasado la nieve, ya había vuelto, ya estaba en época ya de siembra para esa zona, de siembra del nuevo cultivo, y estábamos escuchando un cultivo que estaba pasadísimo, y sembrado a 10 pulgadas entre líneas, 25 centímetros más o menos de distancia entre líneas, con una sembradora de fino, una cosa totalmente atípica para lo que estamos acostumbrados aquí. Pero esa es la cualidad del cabezal, se puede adaptar a una gama de condiciones de cultivo y distancia entre líneas que estábamos absolutamente, o era imposible hasta este cabezal. La gran demanda hoy, nuestro principal mercado sigue siendo el mercado interno, pero ha tenido una demanda importante en mercados mundiales. No hemos tenido la suerte en el mercado mundial de coincidir con los buenos precios. En realidad se lanzó el cabezal en la campaña 2014, y justo coincidió con la baja del precio internacional de maíz, y hace ya 3 años, este sería el 4º año que los productores en los principales mercados maiceros están trabajando con precios por debajo del precio de indiferencia en el cual ellos puedan obtener un margen. No obstante ello, hemos tenido una demanda realmente que nos superó nuestras expectativas, así que no estamos de conformes, pero lo que pasó en Argentina, que esta última campaña la demanda incrementó porque el precio subió. Para el resto del mercado mundial, este precio, que hoy para nosotros es muy bueno, no es el ideal en aquellos mercados. Está por debajo, como te decía, de la indiferencia. En Argentina alcanza para obtener una buena renta, en el resto del mundo no, y eso está demorando tal vez un poco el ingreso del cabezal en mayores volúmenes. Pero este año se logró entrar en Europa, que era un mercado absolutamente difícil. Se mandaron 25 cabezales a Europa, con lo cual estamos mucho más que conformes con la performance del cabezal en todos esos países del mundo. En realidad la idea es que puedan corroborar todo lo que hemos dicho esta mañana en la charla. Justo la condición del cultivo se presta para eso, porque es una condición bastante extrema. Es un cultivo que está en parte parado, pero en muchas partes muy caído. Entonces, y además tenemos una lluvia de 18 milímetros que cayó anoche, o sea que las condiciones son todas en contra para cosechar. Y vamos a mostrar el cabezal en esa condición extrema. Lo que decíamos, el cabezal es un cabezal muy versátil para adaptarse a enormes
o distintas condiciones de cultivo. Esta es una de las condiciones más extremas y más hostiles para el cabezal, y lo que vamos a mostrar es cuáles son sus virtudes en este tipo de condiciones tan difíciles. El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa. Por eso queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entrá a Descubrí Monsanto y sé parte de la conversación. Momento de irnos a una nueva pausa. En instantes volvemos a hablar de ganadería. En este caso nos vamos a el nuevo encuentro que ha tenido el IPCBA, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Anticipamos el tema. En el próximo bloque, algunos de los testimonios obtenidos en el marco de la capacitación que se le brindó a todos los productores desde el IPCBA en Cañada Rosquín. ¿Cómo hacer ganadería en campos agrícolas? Tras la pausa aquí en Mundo Agro. ¡Pao! ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa que estés! ¡Qué raro! Uy, la verdad me tendría que ir al banco. Ok. Me tendría que ir al banco si no fuese por home banking. Traje facturas. Adherite a Home Banking de Bancor. Es como ir al banco sin moverte de tu casa. ¿Sabías que detrás de los alimentos de nuestra mesa está el campo? Proteger los cultivos es fundamental para que tengamos más y mejores alimentos. Por eso, apoyemos las buenas prácticas agrícolas para construir una agricultura sustentable. CASAFE, Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes. Y en este último tramo de Mundo Agro vamos a ubicarnos en Cañada Rosquín, provincia de Santa Fe, donde allí se concretó un nuevo encuentro de capacitación del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Allí, por supuesto, los más destacados especialistas en cuanto a lo que significa la actividad ganadera estuvieron disertando ante productores, ante los residentes y, por supuesto, ante muchos propietarios de campos agrícolas que quieren saber cómo diversificar la producción, saltar de la agricultura también a hacer campos ganaderos. Y aquí, en este testimonio, encontramos una muy buena premisa para cumplir en función a esta diversificación que pretenden realizar los productores en el campo. Aquí la nota. El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa. Por eso queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entrá a Descubrí Monsanto y sé parte de la conversación. Trabajar con el INTA, con el IPCBA y con Agricultores Federados Argentinos para la Federación Agraria Argentina nos llena de orgullo y también decía es un compromiso para seguir insistiendo, seguir demandando de todas aquellas políticas públicas que hacen falta para poder llegar a las metas que a través de las herramientas que tenemos las instituciones, creemos que se necesitan en la Argentina. Por eso trabajar con el asociativismo, trabajar con el IPCBA y trabajar con el INTA para nosotros es la manera de ir dándoles respuestas a los productores que representamos. Hoy acá hablábamos de que la Argentina necesita incluir en sus políticas. No tenemos que trabajar con la palabra O. Industria o agricultura, ganadería o agricultura. Nosotros tenemos que incluir y en ese sentido creemos que hay mucho para hacer, mucho para trabajar y bueno, la apuesta es esto, la apuesta es que la ganadería sea
una producción sustentable, sostenible en el tiempo, y por eso hoy estamos acá, en pleno Santa Fe, que es un corazón productivo de la Argentina, apostando a que entre las instituciones, con el asesoramiento técnico del IPCBA, del INTA, con el acompañamiento del movimiento cooperativo y del gremio, podamos hacer incidencia al gobierno nacional, a los gobiernos provinciales, de acompañar, de apoyar, de incentivar a los agricultores con políticas públicas para que tengamos esta ganadería sustentable en nuestro país. Hay que trabajar, creo que hoy lo decía el presidente del IPCBA, hay que trabajar en un modelo de un plan ganadero a largo plazo, que incluya ese modelo ganadero, ese plan nacional ganadero que venimos insistiendo desde hace mucho tiempo, que incluya el tema tributario, que incluya el tema financiero, que incluya a los pequeños y medianos productores, para terminar también con la concentración que hay en la Argentina en la ganadería, y creo que estos son temas importantes que tendrían que estar incluidos en este plan ganadero. La tarifa social de EPEC se amplía a 230.000 familias. El gobernador Juan Schiaretti firmó el decreto que amplía el beneficio de la tarifa social eléctrica a sectores con ingresos por debajo de la línea de la pobreza. El beneficio se aplica hasta los primeros 150 kilovatios de consumo mensual, y si se supera ese margen, se aplicará la tarifa residencial. La medida beneficiará a más de 230.000 familias y apunta a reducir la incidencia de la factura en los sectores de menores recursos. Córdoba entre todos. Gestión con sensibilidad social. Y con este testimonio estamos poniendo el punto final para esta edición de Mundo Agro. Nos vamos a reencontrar en nuestro próximo programa con más información para el sector productivo. Recuerde usted que todos los contenidos de Mundo Agro pueden ser revisados en nuestra web www.mundoagrocba.com.ar. Será hasta la próxima. Muchas gracias.